Mm, Hare Krishna. Saludos para todos, a todos nuestros amigos y a todos los Vaishnavas quienes están en su casa. Saludos. Hare Krishna. Hoy estamos en jueves 2 de julio. Nosotros nos encontramos desde el templo ISKCON Panamá, en la ciudad de Panamá. Y desde la semana anterior, también hemos estado estudiando y leyendo algún par de versos relacionados con ciertos consejos para mejorar la vida devocional. En la semana anterior vimos una lista de actividades, actividades y una lista de puntos que observándolos o incurriendo en ellos se destruiría nuestro cultivo devocional, ustedes recuerdan. Y esta semana, tanto el martes como hoy, estamos hablando de las 6 actividades que favorecen el servicio devocional, que corresponden, las actividades que destruyen y las actividades que favorecen, corresponden al texto 2 y el texto 3 de este libro muy importante y muy central. El libro llamado El Néctar de la Instrucción, Upadesha Amrita, el cual Srila Prabhupada esperaba desde, eso está documentado desde 1974, si no estoy mal. Prabhupada esperaba que, y le pedía a algunos de sus discípulos, que este libro fuera estudiado, así como se estudia Bhagavad Gita y como se estudia Bhagavatam, que este libro fuera estudiado detenidamente. Así que aquí estamos, tratando de hacer eso, tratando de estudiar. Y tal como Prabhupada lo menciona, nosotros lo hemos ido hablando en las lecturas y en las sesiones de las mañanas. Lo hemos ido hablando y en algún par de ocasiones lo hemos mencionado cómo Srila Prabhupada fomenta y alienta el estudio de los libros, y él lo llama desde diferentes puntos de vista. Él lo dice, si ustedes lo recuerdan. No solamente a memorizar conceptos filosóficos y ya. Srila Prabhupada con bastante frecuencia también llama a la ciencia devocional eso, una ciencia devocional, la ciencia espiritual. Y en una ciencia espiritual, tal como una ciencia ordinaria, la ciencia que física, biológica, las ciencias exactas, como se conocen, las ciencias no solamente consisten, una ciencia no solamente es memorizar conceptos, ¿no? Y se espera que aquella persona, que el individuo pueda, pues, poner en práctica y llevar a cabo el método científico. Así que cuando Srila Prabhupada hablaba de religión junto con filosofía, y eso es lo que construye o eso es lo que le da cuerpo a la ciencia espiritual. De otra manera, solamente memorizar una doctrina y memorizar conceptos es como la mitad del camino. Y este libro, Upadesha Amrita, o El Néctar de la Instrucción, es un libro que también trata de llevarnos a la práctica, tal como lo hemos visto el martes, y hoy también hay algunas cosas prácticas interesantes, para que en fin de cuentas la vida devocional nuestra no sea solamente eso, no sea solamente aprender una doctrina, aprender ciertos procedimientos, cierta liturgia, y aprender conceptos filosóficos que es necesario, pero que es la mitad del asunto, ¿no? La idea también es que podamos ser capaces de ponerlo en práctica y poder ir comprendiendo aquello que hacemos. Así que aquí estamos con la segunda parte de este texto 3 y vamos a recordar todo el texto. Vamos a leerlo desde el inicio
a pesar de que nos vamos a centrar nada más en la segunda parte. Voy a buscarlo aquí. Aquí está. Opa. Ya lo tengo. El mantra dice así, Upadeshamrita texto 3. Utsaham nischayat dairyat tat karma pravartanat sangatyagat satobrite sadvir bhaktir prasidati. Traducción del verso. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Recuerden que esta mañana hablamos del servicio devocional puro, ¿no? Estos textos de los cuales hemos estado hablando es para todos aquellos que están interesados en ejecutar y experimentar ese servicio devocional puro, ¿no? Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforzarse con confianza. 3. Ser paciente. 4. Ejecutar los principios regulativos, tales como Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, o sea, oír, cantar y recordar a Krishna. 5. Abandonar la compañía de los no devotos. Y 6. Seguir los pasos de los acharyas o maestros anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin ninguna duda, el éxito completo del servicio devocional puro. Estos 6 principios aseguran sin ninguna duda el éxito completo del servicio devocional puro. Así que nos centraremos en los últimos 3, los cuales son seguir los principios regulativos del Bhakti, abandonar la compañía de personas, como lo pone Prabhupada, no devotos, interesante como lo pone, y por último, el seguir a los acharyas anteriores. Siendo que ya hablamos de entusiasmo, dijimos que hace falta, siempre es necesario el entusiasmo para cualquier actividad. Esforzarme con paciencia, sabiendo que no es algo barato, sabiendo que lleva un poco de tiempo, porque eso no es algo barato. Y por último, esforzarme con confianza de que es algo real, confianza de que cuando canto el mantra de Krishna, estoy ahí en presencia de Krishna, en presencia del Señor Supremo, con confianza de que cuando ofrezco una fruta a Krishna, Krishna la acepta si la hago con devoción, con gratitud, con amor. No es que yo hago mi ofrenda y digo, ¿en serio? ¿Será que Krishna acepta mi ofrenda? Confianza en que es algo real, ¿no? Y concluíamos el martes diciendo que en la medida en la que uno escucha y presta atención a esta filosofía, presta atención a estas narraciones que se hacen acerca del Señor Supremo, en esa medida puede ir creciendo en nuestro corazón y nuestra mente la confianza de que esto es algo real, de que no es que a alguien se le ocurrió inventarse. Alguien estaba sentado en los Himalayas meditando y dijo, voy a inventarme un movimiento espiritual, voy a fundar un movimiento espiritual. No es tan así, no es una cosa tan inventada, y que lo hablaremos hoy también. De hecho, es el primer punto del que hablaremos hoy. Cómo es algo realmente con sustancia, algo real. Así que entre más escuchamos, más también aclaramos nuestras interrogantes, un punto muy importante que tiene que ver con lo segundo que hablaremos hoy, la importancia de aclarar nuestras interrogantes, preguntar a Krishna también. Krishna está en nuestro corazón y habrá cosas que tengo que ir pidiendo ayuda, naturalmente, y respuesta a Krishna dentro del corazón, y habrá ocasiones donde puedo hablar directamente con otros.
Así que iniciamos, el primer punto de hoy es seguir los principios regulativos. Voy a leerlo textualmente como él lo escribe. Punto número 4. Actuar según los principios regulativos, tales como Sravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, o sea, oír, cantar y recordar a Krishna. Voy a ir un poco hasta abajo, en donde Srila Prabhupada habla de este punto. Ok. Seguir los principios regulativos. Esto está relacionado con este cuarto punto, el estar dispuesto a seguir las directrices que recibo de otros. Está relacionado también con la confianza, porque si lo analizamos detenidamente, pues estos 6 factores, esta lista de 6 ítems, no es que cada uno son aislados, sino que están muy relacionados entre sí. Y la capacidad de poder seguir los principios y las recomendaciones que se me dan, en la medida en la que puedo seguirlo con confianza, como decíamos, eso me mantiene protegido, ¿no? Estos principios, como bien hemos sabido, y Prabhupada lo menciona en el significado, que en realidad es imposible cultivar vida espiritual si, por ejemplo, somos violentos con otros, si, por ejemplo, dañamos a otros. Y es aquí donde Prabhupada habla de los famosos 4 principios regulativos de ISKCON, ¿no? Que consisten en abandonar el consumo de carnes, todo tipo de alimentos, entre comillas, alimentos que tengan que ver con dañar a animales, principalmente con matar animales, y principalmente las carnes, los huevos, los mariscos, o comer directamente a un animal. Prabhupada también habla y lo hemos hablado, recuerdan, al principio de todas estas sesiones fue lo que hablamos. Habla Prabhupada de dejar de consumir estimulantes, drogas, embriagantes, dejar de desperdiciar mi energía sexual. ¿Y cuál era el último? Y dejar de participar en las actividades, los juegos de azar. Esos son los 4 principios estándar, así como básicos del proceso de conciencia de Krishna, tal como Prabhupada lo diseñó para nosotros. Sin embargo, hay una lista grande de otros principios, tanto recomendaciones como recomendaciones a evitar y a seguir. Algunas de ellas, hay muchos en realidad, en el néctar de la devoción en este caso. Ahora estamos en el néctar de la instrucción, pero en el néctar de la devoción aparece una lista bastante grande de principios por observar, como por ejemplo el día de Ekadashi. Ayer, en lugares como México también, creo que en todos lados de Latinoamérica, observamos el día de Ekadashi. Y el día de Ekadashi es un día bastante favorable y bueno para hacer un avance espiritual. Así que es un principio que se nos recomienda hacer ayuno ese día. O se recomienda, por ejemplo, el buscar la compañía de devotos más avanzados, devotos quienes nos puedan ayudar, entusiasmar. Otro principio. Otro principio que se nos da es buscar un maestro espiritual, ser iniciado por el maestro espiritual, recibir instrucción del maestro espiritual, aclarar mis dudas con el maestro espiritual. Son principios que también se dan, siempre y cuando uno esté buscando, como dijimos, progresar en ese servicio devocional. Otro principio que se menciona es adorar a la deidad, por ejemplo. En el templo, una de las actividades principales, si no es que la principal, hoy en día, es la adoración de las deidades. Todo templo tiene un altar y todo altar tiene deidades, ya sea en forma como esculpida, digamos, o en forma pintada, como en un cuadro, o sí, como una fotografía, o una deidad como tal, como una figura esculpida. Pero dentro del proceso de servicio devocional se recomienda como uno de los principios, estoy mencionando algunos nada más, el servicio a la deidad se recomienda, específicamente para todos aquellos que estamos en la etapa inicial. Hay muchas formas mediante las cuales podemos relacionarnos con el servicio de la deidad.
Muy importante también servir a los Vaishnavas, otro punto. Estoy, como digo, mencionando algunos nada más. Servir a los Vaishnavas que van más adelante en el proceso, más adelante, llevan un paso más adelantado o varios pasos más adelantados. Complacerlos, inquirir también, preguntar. Si yo quiero, por ejemplo, si a mí me gusta la actividad del kirtan, por ejemplo, pues buscar la compañía de devotos, de Vaishnavas, quienes sean expertos y quienes hagan un buen kirtan, por ejemplo. O no solamente quienes hagan un buen kirtan, porque eso sería un poquito subjetivo, pero personas quienes estén de algún, que hayan encontrado ellos en su vida un gusto, en este caso por el kirtan, por ejemplo. O hay Vaishnavas quienes tienen un gusto muy bueno y muy profundo por el canto del japa, o Vaishnavas quienes tienen un gusto muy profundo por el estudio de las escrituras. Así que yo puedo identificar diferentes Vaishnavas y puedo darme cuenta de que, él o ella es un devoto, una devota que está muy apegada, muy entusiasta con el kirtan, por ejemplo. Y si está muy entusiasta con el kirtan, yo voy a ir cuando haya kirtan, voy a estar ahí al lado de él, al lado de ella, para que ese ánimo y esa dulzura que esa persona experimenta en el kirtan, también yo la puedo experimentar. Y fuera del kirtan voy a hacer algún pequeño servicio para él o para ella, para que esas cualidades también yo las reciba. Servir a los devotos. El vivir en un sitio que sea, si es mi casa o es el templo, tratar de ir gradualmente, en la medida en la que nuestras posibilidades nos lo permitan, ir volviendo nuestra casa a un espacio favorable al cultivo espiritual. Y una de las formas fantásticas para empezar, tal vez algunos de ustedes lo hayan hecho ya, sin duda, pero una de las formas, que lo hablamos hace algunos días, una de las formas para ir espiritualizando mi espacio es sacar todo aquello que no me sirve, sacar aquello que tengo de más. Si tengo en demasía, si tengo en exceso, eso me ayudará bastante el ir aprendiendo a vivir con lo necesario en el ambiente en el que viva. Muy importante, otro punto, otra de las normas, de los principios regulativos que se nos ofrecen, es que en los días de festivos Vaishnavas, participar de la festividad, ya sea cuando se conmemora la aparición de Krishna en el planeta, técnicamente sería llamado Janmastami, que es el día en donde Krishna aparece. Y hay otras fiestas también. En realidad el calendario Vaishnava está lleno de fiestas. Y es un principio que se nos da, se nos comparte. El observar todos estos, el participar de todas estas fiestas, hay muchas de ellas. Pronto vendrá, de hecho, pronto vendrá Janmastami. Pronto me refiero a cuando, agosto, septiembre. En realidad no tengo el dato tan a mano, pero por ahí estas fechas. Luego está Balaram, el día del señor Balaram, que es el hermano de Krishna, otra fiesta. Luego Radhastami, la fiesta de Radharani, también otra fiesta. Y todas estas fiestas nos permiten mejorar, pulir más mi devoción y mi apego a Krishna. Y se nos recomienda, otro punto devocional se nos recomienda, otro principio es observar esas actividades, participar en ellas. Y en general, tratar de cultivar cualidades es otro principio. Y eso. Esos son algunos de los principios, entre tantos que se mencionan, y que si nosotros vamos poniendo atención a ellos, ir aprendiendo cada vez más acerca de ellos, y ir observando, por ejemplo, el Ekadasi con mayor atención, cada vez más, las fiestas Vaishnavas, ir viviéndolas con mayor atención, ¿qué más podríamos decir? El servir a la deidad, por ejemplo, ir haciéndolo con mayor atención. Por ejemplo, si alguien, el hacer las guirnaldas, algunos de ustedes tal vez estarán familiarizados con todo esto, pero en el templo a las deidades a diario se les ofrece un collar de flores, ¿no? Una guirnalda. Y todos aquellos que participan, ¿no? en hacer la guirnalda, en comprar las frutas para ofrecerlas a Dios, al altar, hay muchas formas mediante las cuales uno puede involucrarse en el servicio a la deidad. Y eso forma parte de los
muchos principios que se observan, ¿no? Ahora, todos esos principios han sido establecidos por grandes devotos, grandes maestros en la línea de sucesión discipular. Uno de ellos es Prabhupada. Incluso Prabhupada no, lo que él hace es presentar estos principios que ya existían, principios que se siguen durante hace cuánto tiempo atrás. Y Prabhupada los toma y nos lo presentan. Uno de los desafíos, 12 de agosto es Krishna Janmashtami, dice Madhu Gopal Prabhu. Gracias. No está de más checar si en todos los países es igual, pero 12 de agosto es Janmashtami. Madhu Gopal, creo que estás en Colombia, si no me recuerdo mal. Y si no, seguramente es el mismo día aquí también en Panamá. 12 de agosto. Julio, agosto, así que unas cuantas semanas, un mes y algo faltaría nada más. Así que estas festividades como Janmashtami y otros principios por observar, aquí hay un desafío, un reto. Y el desafío es que a veces pasa que podemos decir, alguien podría decir, ¿y por qué hay que adorar a la deidad? ¿Por qué hay que ofrecer un collar de flores a la deidad? ¿Por qué tengo que hacer un ayuno en Janmashtami? ¿Por qué son 16 rondas las que hay que cantar? Y todos estos son interrogantes que si están esos interrogantes, deben presentarse, ¿no? Para ir aclarando dudas, ¿no? Ahora, hay dos formas cuando aparece un interrogante en el corazón y en la mente, hay dos formas de enfrentarlas, o dos formas de solucionar eso. Y una es preguntar, escuchar la respuesta y razonar sobre ella y tomar una decisión, ¿no? ¿Qué tan razonable me parece? Generalmente, como ocurriría en cualquier otra ciencia, las respuestas a todas estas preguntas son respuestas lógicas, son respuestas razonables, ¿no? Todo en cualquier ciencia está puesto por alguna razón, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí, lo mismo ocurre en todos los principios. En realidad son 64 principios que menciona Prabhupada en el Néctar de la Devoción. Y yo mencioné aquí 10 nada más, pero son 64. Ahora, la otra forma de enfrentar estos principios es, y es válido todo este discurso y todas estas sesiones, como generalmente, buscando que hagamos una introspección, porque la otra forma de enfrentar estos principios es pensar que, ¿por qué 16 rondas y no 17? ¿A quién se le ocurrió 16? A ver, ¿por qué 18? Y pensar, porque en el fondo, a veces de manera consciente y a veces generalmente de manera inconsciente, pensar que todas estas normas, todos estos principios son como, ¿cómo sería la palabra? Como caprichosos, como que a alguien se le ocurrió hacer una lista de 64 principios y voy a meter ahí cualquier restricción, cualquier norma solamente para llenar un formulario. Pero no es así, ¿no? En realidad, todos estos principios han sido estipulados, diseñados y seguidos por una cantidad de sabios y personas que tienen una capacidad intelectual y devocional tan brillante, que han sido sabios de generación tras generación tras generación, que ellos recomiendan estos principios, ¿no? Y como yo decía, es un reto, es un desafío, porque podría parecer que hay ciertos principios que podría, a nuestros ojos, habíamos dicho todos estos días que de alguna manera, de formas distintas, todos estamos contaminados. Y una de las contaminaciones es el engañar a otros. Es desde cosas simples, sencillas, mínimas, hasta cosas más grandes y graves e impactantes. Es una tendencia común, aunque no normal, aunque sí normal en cierto sentido, pero es muy común el engañar a otros. Como algunas veces hemos hablado de esto, con cosas tan simples como cuando me suena el teléfono porque quedé de verme con alguien y digo, aló, sí, aquí voy, ya estoy esperando el taxi,
pero lo cierto es que no he salido ni de la casa, ¿no? Y algo así simple, con cositas pequeñas, debido a que a veces con mala intención, a veces sin mala intención, pero tenemos unos más que otros esa tendencia como a engañar a los demás. Y debido a que estamos acostumbrados, por un lado, a engañar a los demás, y puede ser que nosotros ya tal vez en esta vida vamos limpiando eso, ya no engañar a otros, pero hemos visto tantos casos en donde la gente se engaña entre sí, los políticos engañando a los ciudadanos, los jefes engañando a los colaboradores engañando al jefe, la corrupción. Posiblemente nosotros ya no engañamos, ok, intentamos no hacerlo más, pero lo hemos visto una y otra vez que eso está allí en nuestros samskaras de manera subconsciente. Así es que esa duda también la trasladamos a los grandes maestros, a los acharyas. Así que cuando escuchamos de estos principios, es un reto, repito, es un reto el confiar de manera, no de manera ciega, pero confiar, tener la seguridad de que no estoy siguiendo principios porque a alguien se le ocurrió seguir principios, sino porque, repito, este es un proceso, un sistema devocional que ha sido diseñado, seguido y practicado por sabios y grandes santos, generación tras generación tras generación, a lo que se le conoce como parampara, una cadena de sucesión discipular. Y de ellos es que nosotros recibimos estos principios. Y si podemos como estar un poco más conscientes de eso, todos esos principios que se nos recomiendan no son, repito, no son inventados, ¿no? Es aquí donde entra la diferencia y cabe la diferencia, por ejemplo, vamos a mencionar algo que hoy es un poco más común, los diferentes tipos de yoga, por ejemplo. Y cada vez hay más. Yoga para la risa, y toda la sesión de yoga consiste en que tienes que estar riéndote. Yoga para perros, yoga para mascotas, yoga con cerveza, lo vi una vez. Bueno, no participé, pero me informé y supe que existía. Yoga con esto, yoga con aquello, yoga de ilimitadas maneras. El Bhakti Yoga no funciona así. No es que alguien dice, yoga, ¿qué yoga nuevo me puedo inventar? Yoga ¿con qué le puedo poner? Yoga para... Tengo unas cortinas aquí enfrente, porque tengo una ventana enfrente, así que yo puedo decir yoga para diseño de cortinas. Sí, voy a poner un nuevo yoga que se llame yoga para diseño de cortinas. Y si a alguien se le ocurre, pues puede hacerlo, ¿no? Y no me sorprendería que algo o cosas más locas puedan existir, ¿no? Porque el servicio devocional no consiste en inventar algo nuevo, inventar normas nuevas, inventar procedimientos nuevos, con la idea de atraer un público, ¿no? Con la idea de, sí, como hacer un poco de, ¿cómo sería la palabra? Sí, como estar en el mainstream y atraer ¿cómo se llama? Hacer un marketing y atraer a las personas, que sí está, por supuesto que Prabhupada busca llegar a la mayor cantidad de personas, pero busca llegar con un producto que es incambiable. Posiblemente en algunos sitios hay, y desde luego que los acharyas lo hacían así, ajustar ciertas cosas para diferentes sociedades, pero en fin de cuentas el producto sigue siendo el mismo. Y no es que hay un Bhakti Yoga para esto, un Bhakti Yoga para aquello, y en ese sentido el Bhakti es muy diferente de cualquier sistema de yoga que hoy en día es común, es famoso, los yogas, yoga para esto y para aquello. El Bhakti Yoga sigue y se rige, y esa es la magia en realidad del sistema de Bhakti Yoga, que en la medida en la que se mantienen vivos esos principios que fueron seguidos por los santos y los sabios generación tras generación, si yo sigo esos mismos principios, la magia ocurre. Si yo me invento otros principios, la magia se acaba. Así que
en este punto, cuarto punto del verso 3, es seguir los principios regulativos sabiendo que no son imaginarios. Y principalmente, Prabhupada menciona en el significado de este texto, Prabhupada menciona que hay 9 dentro del servicio devocional puro, hay 9 puntos por observar. Y aparte de los 64 que ya mencioné, no los mencioné todos, pero mencioné que existen. Prabhupada dice que servicio devocional consiste en, primero, escuchar, dijimos el martes. Escuchar, hablar o rezar, o como rezar el rosario, rezar el yapa, o hablarle a otros, contarle lo que estoy escuchando, aprendiendo, o cantar en el kirtan, ofrecer oraciones. Así que escuchar, hablar, recordar, hacer ofrendas para el Señor, ofrecer oraciones, servir a la deidad y entregarlo todo y hacer amistad con el Señor. Son ciertos principios, una lista normativa de ciertos principios que uno cuando se acerca a un devoto más adelantado, ese devoto le puede informar a uno de qué principios seguir, ¿no? Si bien es cierto, digamos, Krishna y Dios están en el corazón de todos y acepta cualquier intento devocional, ¿no? Por supuesto que lo aceptan. Ahora, si nuestro intento devocional lo hacemos a través de uno de las normas prescritas, será más válido. Vamos a bajarlo un poco más a tierra esto, y eso es como decir, yo quiero ser, supongamos, quiero ser un atleta, y así que quiero ir a los Juegos Olímpicos. Así que si quiero ser un atleta y participar en los Juegos Olímpicos y aspiro a tener una medalla, primero que nada, aparte de llevar el estilo de vida de un atleta, si quiero ese objetivo, alimentación, descanso, deporte, aparte, yo tendré que desarrollar habilidades en alguno de los deportes que están autorizados por los Juegos Olímpicos, ¿no? No es que yo digo, bueno, quiero ganar la medalla olímpica de oro en, bueno, está el salto, ¿cómo se llama? Jabalina, ¿no? Entonces tengo que seguirlos, volverme un experto en ese área, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, ok, voy a ser un atleta y hago mi ejercicio, hago mis deportes, pero me invento un nuevo deporte? Bueno, mi deporte va a ser que tengo este balón de fútbol y voy a practicar baloncesto mezclado con fútbol y ese es mi deporte. Ahora, si yo llevo una vida de atleta y hago ejercicio a diario, todo eso va a ser beneficioso para mi vida, por supuesto que sí. Pero si quiero entrar a los Olímpicos y ganar una medalla olímpica, deberé volverme experto en alguno de los deportes, de las disciplinas autorizadas, ¿no? No puedo inventarme fútbol mezclado con baloncesto, porque esa disciplina no existe en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y puedo aspirar a que me contrate un equipo para ganar dinero, pero si yo me inventé mi disciplina que es fútbol mezclado con baloncesto, está difícil, ¿no? Deberé volverme experto en alguna de las disciplinas ya establecidas, ¿no? Similarmente, bueno, antes de terminar la analogía, aunque en esa disciplina inventada mía, si bien es cierto, al final de un tiempo va a ser saludable todo el ejercicio que hice, todos los descansos que tuve, mi estilo de vida, por supuesto que va a ser buenísimo, ¿no? Pero la disciplina que estoy aprendiendo no existe. Así que, de manera similar, siempre es beneficioso cultivar cualidades, el hacer nuestras oraciones a Dios, ofrecer todo a Dios y todo lo demás. Eso es fantástico, ¿no? Ahora, para todos aquellos que quieran entrar en los Juegos Olímpicos del servicio devocional puro, que esta mañana hablamos de él, ese servicio devocional en donde Krishna dice, yo me vuelvo la propiedad de mi devoto y yo no puedo olvidar de mi corazón al devoto. Si alguien quiere entrar en esos Juegos Olímpicos espirituales, deberá volverse experto en ciertas disciplinas. No es un servicio devocional ahí, fútbol mezclado con esto, con baloncesto, sino hay ciertas disciplinas que están prescritas, preestablecidas, ¿no? Y eso se llama Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, las que acabamos de decir.
escuchar, cantar, recordar, hacer oraciones, hacer ofrendas, servir a la deidad, hacer amistad con el Señor Supremo. Hay ciertas disciplinas en los Juegos Olímpicos a las cuales podemos aspirar y volvernos expertos. Y mi propio proceso devocional no se puede inventar. No puedo inventar un nuevo Bhakti Yoga. Y es lo que se está poniendo en este punto. Seguir los principios tal como lo hemos recibido de los grandes santos y grandes Vaishnavas, quienes eran serios y quienes no inventaban principios a lo loco, a lo bruto, solamente porque no tenían nada que hacer. Pasamos al punto número 5. Sangha Tyaga. Vamos a ver el tiempo que tenemos. Sangha Tyaga. Abandonar la compañía de personas que no nos ayudan en ese proceso espiritual, en el servicio devocional puro. Sangha en realidad se refiere a personas y también se refiere a apegos. Vamos a tratar de explicarle esto breve y en la medida de lo posible claro. Prabhupada en su significado habla de abandonar la compañía de los no devotos o personas que me entorpecen mi crecimiento espiritual. Sangha se refiere a personas. Y hay dos tipos de personas o dos categorías que entorpecen mi servicio devocional. Número 1 es la categoría de personas que abiertamente y declaradamente no conciben que el Señor Supremo es el controlador de todo. Quienes no solamente se sienten independientes de Dios, sino que pueden negar la existencia de Dios y pueden estar directamente contrario a Dios. Ese es un grupo de personas. Y el otro grupo de personas son personas con tendencias demasiado sensuales. Prabhupada lo menciona aquí. Personas que están demasiado apegadas a la sensualidad o a la sexualidad. Demasiado interesado por el asunto sexual y sensual de la vida. Ya sea una mujer, si ustedes son damas, son mujeres, en este caso tener compañías de amigas, quienes estén todo el tiempo, que su mente solamente está pensando en cosas sensuales, sexuales, esa compañía, damas y caballeros, no nos beneficia. También para los hombres, por supuesto. Cualquier persona que yo pueda detectar en ella o en él, cuya plática, cuya vida es nada más, a veces de manera muy clara, muy burda, a veces de manera un poco más sutil, pero todo gira en torno a la sensualidad, a lo sensual y a lo sexual. Esto tiene extremos, como una persona que es así muy burda, muy sexual, y también otras gradaciones más leves, más sutiles, más inocentes en cierto sentido, pero en fin de cuentas no nos benefician. La compañía de alguien que solamente está pensando en esa sensualidad no nos ayudará mucho. 2, que en realidad fue lo primero, compañía de personas quienes no admiten, no pueden admitir que el Señor Supremo es el controlador de todo. En esta categoría entran los ateos, como digo. Personas quienes concluyen que la vida espiritual es irrelevante, mejor es una vida intelectual. Técnicamente se conocerían como yanis. Una persona quien se entrega completamente y su religión es el conocimiento, el aprender cosas, el conocimiento básicamente. Y hay personas así, ¿no? que debido a acumular mucho conocimiento, y de verdad mucho conocimiento, concluyen que Dios no existe. Y gracias a ese conocimiento pueden refutar de 1000 maneras que Dios no existe. Una compañía peligrosa. Compañías peligrosas de personas que aprenden rituales o que aprenden ciertas rituales, no con el objetivo de acercarme a Dios y agradar a Dios, sino rituales a forma de negocio, rituales a forma de, no solo negocio, pero rituales no con el deseo de agradar ni acercarme a Dios, sino con asuntos políticos, tal vez a veces no nos funciona esa compañía. Y en fin de cuentas, si tenemos amistades con personas que en su vida, en la vida están persiguiendo logros con
con mucha hambre, que están distantes de Dios, ¿no? Eh, Personas para quienes la vida consiste en eso, no sé, fundar una empresa, qué sé yo, o volverme un famoso, qué sé yo. Si esta persona tiene un anhelo así súper intenso y su vida es eso, entonces, tarde o temprano, nuestro relacionamiento con tales personas terminará mmm, contagiándonos. Ahora, es natural que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, convivimos con personas que caben en estas categorías de las que yo estoy hablando, ¿no? Srila Prabhupada y Bhaktivinoda Thakur describen que asociarme o una compañía con las personas o evitar la compañía de tales personas no significa dejarle de hablar a todas estas personas, sino más bien significa no entablar una amistad profunda con ellos, porque relacionamientos formales, relacionamientos, eh, ¿cómo puedo decirlo? Oficiales, así como, no oficiales, pero, ¿cómo es la palabra? Tanananananan. Relacionamientos, se me fue la palabra, pero, o sea, si convivimos con nuestros compañeros de trabajo, familia, amigos, no podemos simplemente no hablarle a nadie, pero sí podemos tener en la medida, si las circunstancias me lo piden, tratos un poco más diplomáticos. A veces se entiende la diplomacia como hipocresía, pero tratos más bien oficiales, diplomáticos, te doy la mano, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? Muy bien, qué bueno, chao. Convivir estrictamente lo necesario, porque en fin de cuentas, cuando convivo y tengo una relación abierta y profunda e íntima con una persona, íntima de vuelta, no en el sentido sexual, pero íntima de que convivo con el corazón de manera seria contigo, siempre absorbemos lo de las demás personas. Y para todos aquellos, de vuelta, trayendo el ejemplo de los olímpicos, si alguien quisiera volverse un experto atleta olímpico, pues tendría que, imaginemos, si alguien quiere volverse un superatleta, como digo, no puede andar de fiesta y de parranda todos los días y comiendo, como técnicamente se dice, comida chatarra. Pues si tiene amigos a quienes les gusta la comida chatarra, hablaría con ellos un momento, pero no estaría con ellos toda la noche, porque al final de cuentas este deportista terminaría comiendo comida chatarra, ¿no? Aquí estamos hablando, en el caso de alguien que quiera ser un medallista olímpico, ¿no? Ahora, si a alguien le gusta el deporte y hacer un poquito de deporte, no le afectará tanto a estas compañías. Similarmente, nosotros estamos hablando aquí de alguien que esté dispuesto, una persona que esté dispuesta a llevar su conciencia a un nivel tan profundo al servicio devocional puro. Si eso es lo que estamos buscando, progresar en ese y experimentar ese servicio devocional puro, ese amor puro, entonces deberemos estar muy atentos a nuestras compañías. Y alguien podría decir, bueno, Dira, pero ¿qué tiene que ver? Que ella no es... Hay personas que no creen en Dios y son buenas personas. Y eso es verdad, por supuesto que sí. Por esa razón decimos, no es darle una patada a todas mis amistades, sino más bien estar atento a que mi corazón, yo establezco y abro relaciones profundas, íntimas, únicamente con personas que están buscando esos objetivos espirituales. No quiere decir que ya nunca más le voy a hablar a todos mis amigos o a toda gente que me rodea, sino más bien si buscamos ese objetivo profundo, el bhakti puro y experimentarlo y saborearlo, las compañías de personas con una mentalidad distinta no nos funcionarían. Y en este punto es un poco sensible porque podría dar pie como al fanatismo, podría yo entenderlo como fanatismo, ¿cierto? Pero así como de vuelta como un atleta que incluso podrían ser sus papás y tal, pero él tiene un estilo de vida y busca un objetivo que es la medalla olímpica, ¿no? Y similarmente, si nosotros vamos aprendiendo a tener relacionamientos cordiales, esto no quiere decir que yo me vuelva un irreverente
como se diría en México, un sangrón, así como ¿cómo es la palabra más castellana, universal? Irreverente, ¿no? Hoy ando mal con las palabras. Soberbio, así como alguien que no, no queremos llegar a eso, sino mis tratos cordiales, mi amistad está para todos. Siempre la cordialidad, siempre una dama, siempre un caballero. Pero mis relacionamientos íntimos, profundos, los voy a buscar y los voy a establecer con personas que van en esa misma dirección, con otros deportistas, con otros que ya ganaron una medalla olímpica y otros que están buscando ganarse una medalla olímpica. Con las demás personas mantengo un relacionamiento cordial. Por favor, no olvidemos esto porque en el intento por buscar esa medalla olímpica puede ser que nos volvamos y caigamos en esta otra categoría de ser irrespetuoso con los demás, de criticar de manera malsana a los ateos, por ejemplo. Si alguien, en fin de cuentas, debemos respetar a todos, ¿no? Aquí estamos hablando de dar mi cordialidad, mi gentileza, mi caballerosidad, todas esas buenas cualidades, darlas, ofrecerlas a los demás. Solo que no tener un trato demasiado íntimo con cualquiera, selectivo. Aquí anoté una cita textual de Bhaktivinoda Thakur. Él dice que no cuenta como asociación una charla ordinaria. Eso dice Bhaktivinoda Thakur en su libro Bhakti Aloka. Él dice, una charla ordinaria y casual con alguien no cuenta como asociación. O sea, no pasa nada si voy a hablar un poco con un conocido que abiertamente es un ateo, por ejemplo. No querría decir de vuelta que lo irrespetemos o que lo aplastemos y que me sienta superior a él. No, no, no. No, vamos a... Mi cordialidad, dice Bhaktivinoda Thakur, una charla ordinaria no es una gran cosa. Ahora, sentarme, por ejemplo, con una persona atea a disertar filosóficamente, a tratar de encontrar verdades profundas de la vida con alguien que no cree en Dios, pues no es un buen negocio, ¿no? Si estoy buscando respuestas a la vida y si quisiera, porque todos lo necesitamos, como una reflexión en conjunto, todos lo necesitamos, algunos más que otros, pero sentarme con un amigo a reflexionar sobre temas, sobre cosas, ahí donde sí hay peligro, que si trato de reflexionar sobre asuntos profundos de la vida con alguien quien no cree en Dios, con alguien cuya energía vital es tener una empresa, tener logros, como decíamos, ordinarios, logros mundanos. De vuelta, no estamos diciendo que esas personas sean malas, solo que si buscamos esa medalla olímpica, deberemos mantenernos con cuidado. Y con cuidado significa, una vez más, no irrespetar y no criticar a ellos de manera malsana. Eso nos terminará llevando al otro extremo. Ser ofensivo no es agradable para nada. Y por último, sexto punto, seguir a los acharyas anteriores. En este punto, tenemos 10 minutos. En este punto yo he recogido un par de citas que quisiera compartir con ustedes porque me parece acertado, ya que si bien es cierto, Prabhupada de este punto habla poco en su significado, algunos otros acharyas dedican tiempo a explicar este punto de seguir los pasos de los grandes acharyas y no imitar. Si ustedes leyeron el significado de este verso, y voy a buscarlo rápidamente para leer algo que puede ser, en un sentido, a mí me parece impactante la forma en la que Prabhupada lo escribe. Vamos a ir a leerlo. Casi es el final del significado. Vamos a buscarlo. Lo tengo aquí en el celular. Regáleme un minuto. En realidad yo no lo tengo en mi cuaderno, pero quiero leerlo directamente ¿De dónde está Krishna? Bueno, como lo estoy leyendo del teléfono, me va a llevar tiempo encontrarlo.
Mm. Oh, Chaitanya. Bueno, ya lo perdí. Está en último intento. Mm. Aquí está. Gracias, Krishna. Prabhupada dice casi al final del significado lo siguiente, en relación con este último punto, que es seguir a los acharyas anteriores. Prabhupada dice, el servicio devocional es tan puro y perfecto que, habiéndolo comenzado, uno es arrastrado por la fuerza hasta el éxito final. Interesante, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me parece fantástico. Uno, una vez que inicia el servicio devocional, es arrastrado por la fuerza hacia el éxito final, dice Prabhupada. Y parecería contradictorio, ¿no? Porque, ¿cómo es que si el servicio devocional es el amor y la devoción, cómo es que uno termina siendo arrastrado? Pero en realidad termina siendo arrastrado en virtud del amor y la devoción, en realidad. Tal como cuando Krishna es amarrado, ¿recuerdan? En Damodar. Ese niño Krishna termina siendo amarrado por su mamá. Y en la canción que se le compone a Krishna en este incidente es que se le dice, Krishna, tú no eres amarrado por ninguna cuerda, pero en realidad esas cuerdas con las cuales se te amarró ahora son las cuerdas del amor puro de tu mamá. Así que Prabhupada dice, iniciando el servicio devocional, ya cultivando un poco de amor por Krishna, uno será arrastrado por ese amor también que se recibe de él, ¿no? Así que seguir a los acharyas anteriores. ¿Qué significaría esto? Hay muchos acharyas y principalmente el eje central de este punto es que nosotros podamos seguir el servicio devocional de acuerdo a nuestra propia capacidad y de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Porque como hay diferentes tipos de acharyas, acharyas que son renunciantes, acharyas que viven en casa como casados, entonces los acharyas nos muestran, nos dan el ejemplo, de que una acharya o los acharyas son de diferentes tipos. ¿Cómo puedo decirlo? La palabra acharya no aplica solamente a un renunciante o a los renunciantes, sino un acharya es aquel quien está dedicado al Señor Supremo y cuya vida es ejemplar y yo puedo basarme en su vida, ¿no? En la vida de él o de ella. Así que, debido a que hay muchos acharyas, el consejo para nosotros aquí es que yo pueda, siguiendo el ejemplo de todos los acharyas que hay, yo pueda ejecutar el servicio devocional desde una plataforma que sea natural y que sea confortable para mí, que es diferente al conformismo, al ser un chambón, como decíamos hace unos días, al ser un conformista. Si alguien quiere hacerlo, pues bueno, la vida es libre para todos, ¿no? En un sentido. Pero si alguien busca la medalla olímpica, se recomienda que ponerle entusiasmo a la cosa, pero ese entusiasmo deberá ser basado en mi propia naturaleza y mis propias habilidades y cualidades. Vamos aquí al canto 7, texto 11, capítulo 11, texto 32. Déjenme ver que lo tengo aquí. Como dije, tengo varios libros. Este es canto 7, capítulo 11, texto 32. En los minutos que nos quedan. Pienso que les puede gustar esos textos. El contexto de esta escena es que, para quienes sepan un poco la historia, la haremos así rápido. Hace algún tiempo, cuántos miles de años atrás, en un lago muy famoso y grande, vivía cerca del lago, vivía un elefante, y este elefante, que era el rey de este sitio, venía regularmente a este lago con sus hijos, sus esposas, a ser felices y jugar y a pasar el verano en el lago. El elefante se llama Gajendra. Gajendra, mientras está en el lago, es mordido por un cocodrilo. El cocodrilo no lo deja salir. El elefante empieza a pelear con el cocodrilo. Todo el mundo se asusta. Sus hijos, sus esposas, todos salen del lago. El elefante está peleando allí por su vida, luchando por su vida contra el cocodrilo, que le tiene agarrado una pata y no lo deja salir. Se dice que esta batalla duró 1000 años
y ambos estaban ahí peleando. Gayendra estaba peleando también. Lo curioso es que Gayendra en su vida anterior había sido un Vaishnava y por algunos arreglos del destino ahora estaba en este cuerpo de elefante, que es otra historia del por qué. Pero en esencia este es el contexto en el cual se habla este verso. ¿Dónde estamos? 32. No. A ver, es que estoy enredado. Este es del canto 8. Perdón. Es más bien 8, 2, 30. Ahora sí. La cita del canto 7 viene después. Estoy aquí, tirando el uno del otro, dentro y fuera del agua, el elefante y el cocodrilo pasaron 1000 años luchando. Al ver aquel combate, los semidioses estaban muy sorprendidos. Texto 30. Sin embargo, con los tirones del cocodrilo y los muchos años de lucha en el agua, el elefante vio disminuidas sus fuerzas mentales, físicas y sensoriales. El cocodrilo, por el contrario, como era un animal de agua, veía aumentar su entusiasmo, fuerza física y poder de sus sentidos. Significado. La diferencia entre el elefante y el cocodrilo era que el elefante, a pesar de su inmensa fuerza, tenía que luchar en el agua, un medio que era extraño para él. El elefante es de tierra, no de agua, ¿no? Afuera del agua, puestos en la tierra, el elefante hubiera aplastado como una cucaracha al cocodrilo. Insignificante. Pero estaban aquí, el problema es que estaban dentro del agua. El elefante llevaba 1000 años luchando sin tomar ningún alimento. En esas circunstancias, su fuerza física disminuyó y con la disminución de sus fuerzas, su mente se debilitó y sus sentidos perdieron poder. De esto podemos extraer una lección. Aquí viene. Atención. En la lucha contra la energía ilusoria, maya técnicamente, o sea, con todo lo material, no debemos situarnos en una posición en que nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo y nuestros sentidos no tengan vigor necesario para la lucha. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna ha declarado una verdadera guerra contra la energía ilusoria, o sea, contra todo el egoísmo, básicamente, en cuyo seno, el seno del egoísmo, se pudren todas las entidades vivientes bajo el concepto falso de civilización. Los soldados del movimiento para la conciencia de Krishna, aquellos que buscan la medalla de oro, bueno, la medalla de oro yo la agregué aquí, pero Prabhupada no lo dice. Los soldados del movimiento para la conciencia de Krishna tienen que gozar siempre de fuerza física, entusiasmo y poder sensorial. Por lo tanto, para mantenerse aptos deben situarse en una condición de vida natural. Lo que se define esa condición normal no es lo mismo para todos. Esa es la razón que existen diferentes divisiones en la sociedad. Prabhupada dice, uno debe pelear en un ambiente que le sea natural. Como el cocodrilo en el agua tenía más fuerza, el elefante en el agua tenía menos fuerza. Para algunos de nosotros será más fácil servir a Krishna desde una posición, por ejemplo, como renunciante o una posición como casado. Para algunos de nosotros será más fácil estar fuertes en realizando actividades intelectuales. Algunos estarán más fuertes realizando actividades más comerciales, por ejemplo, actividades más manuales. El objetivo aquí es que cada persona pueda encontrar para sí mismo, para su vida, tal como los acharyas lo hicieron en el pasado, puede encontrar un ambiente en el cual la persona se sienta satisfecha, fuerte. Lo dijimos ayer en la clase de Bhagavatam, que si uno está con miseria, viviendo en la miseria y en la pobreza, no podrá desarrollarse sus cualidades devocionales. Lo mismo dice aquí Prabhupada. Deberemos luchar desde un ambiente que sea natural y normal para mí. Si yo trato de imitar la posición de otros, como Einstein decía, ¿ustedes recuerdan que no se puede juzgar a un pez por sus habilidades en subir un árbol? ¿Recuerdan esa anécdota? Cada animal tiene diferentes cualidades. Similarmente, cada ser humano, cada individuo tiene diferentes cualidades. Y deberemos, si queremos llegar a esa medalla de oro, encontrar, en este sexto punto, encontrar
un ambiente de vida, una profesión. Si no podemos cambiar de profesión, pues eso ya es otra cosa, pero al menos por hobby, aunque sea, pero ejecutar ciertas actividades que me son naturales a mí. Si puedo ofrecerlas a Krishna, mucho mejor todavía. ¿Por qué yo había escogido este otro verso? Déjenme ver. Aquí está. Luego tengo otro verso del capítulo 11 del canto 7. Si ustedes quieren, yo puedo compartir las citas aquí, lo que estoy leyendo, para que ustedes lo lean después. Canto 7 ahora. Aquel que desempeña su profesión conforme a su posición, bajo la influencia de las modalidades, y poco a poco abandona esas actividades, alcanza el nivel espiritual. Los acharyas nos enseñan a desapegarnos de la vida materialista, pero la forma de desapegarme de la vida materialista es ejecutar bien mis deberes materiales para después abandonarlos. Porque si ejecuto deberes que son de otros, toda la vida voy a estar insatisfecho por un lado y no voy a poder enfocarme en la medalla de oro. Y si ejecuto mis deberes que son naturales para mí, entonces estaré satisfecho con mi vida. Y eventualmente, como ya estoy satisfecho con todo lo que hice, eventualmente podré desapegarme de la vida material. Pero para eso hace falta. Krishna le pide a Arjuna que actúe de acuerdo a su naturaleza, a su vocación. Pelear porque él era un guerrero, que esa era su vocación. Así que no hay otra forma en este sexto punto de seguir a los acharyas anteriores. No hay forma de conseguir la medalla de oro, que es el servicio devocional puro, actuando con deberes de otro. Y con deberes, aquí en este contexto nos referimos como a ciertas virtudes que son naturales para nosotros, ciertas capacidad, vocación, podríamos meter aquí la palabra, la vocación. Si yo puedo ejecutar y desplegarla y fluirla en mi vida, ya sea ofrecerla a la sociedad, ofrecerla al templo, ofrecerla a Dios, pero que mi vida, y si puedo ganarme la vida con mi misma vocación, pues fantástico, ¿no? Si no es mi realidad, si mi profesión o mi forma en la que me gano la vida es distinta, pero aún así encontrar esas actividades y virtudes que son naturales, según este último texto, incluso el Bhagavatam, a que nuestros sentidos, porque Nicolás dice, ¿a qué se refiere poder sensorial? ¿Es control de los sentidos? Sí, poder sensorial, una cierta satisfacción incluso de los sentidos, porque Prabhupada habla de controlar los sentidos, lo cual no significa apagar los sentidos, sino más bien se refiere a que nuestros sentidos requieren cierta cantidad de satisfacción. No es a huir a satisfacer los sentidos, sino cierta cantidad de satisfacción. Y en este punto, en cómo los sentidos requieren cierta cantidad de satisfacción, tengo una cita también que les puede gustar, justo en ese punto. Vean, voy a leer ahora de este libro un tanto extenso. Chaitanya Charitamrita. El contexto aquí es que Chaitanya Mahaprabhu, el Señor Supremo, en esta última encarnación, tenía un discípulo, un devoto, quien quería estar con él. Pero él era joven, era muchacho, y sus papás tenían mucho dinero. No lo dejaban ir a ver a Dios, ir a ver al Señor. Así, Raghunath era el nombre de él, Raghunath Das. Y este era un chico y sus papás llegaron incluso al punto de amarrarlo porque no querían que vaya a ver al Señor Supremo, a reunirse con él. Así que en una de esas él se escapaba, él hacía de todo lo posible por escaparse del palacio, literalmente vivía en un palacio, sus papás tenían tanto dinero. Así que se encontró con Chaitanya Mahaprabhu y él le dice lo siguiente, vean. Pam. Raghunath le dijo a su papá, por favor, dame permiso de ir a ver los pies del loto de mi Señor. Si no lo haces, mi vida no podrá permanecer más en este mundo. Al escuchar la petición de Raghunath Das, su papá estuvo conforme, así que dispuso que muchos sirvientes lo acompañaran. Lo surtió de muchos objetos necesarios y lo dejó ir a ver al señor Chaitanya y le pidió que regresara pronto.
Chaitanya Mahaprabhu, sabiendo bien lo que pasaba por la mente de Raghunath, para tranquilizarle, el Señor le dijo las siguientes palabras. Chaitanya Mahaprabhu le dice esto a su discípulo, vean, que después se convierte en uno de los 6 Goswamis, Raghunath Das Goswami. Chaitanya Mahaprabhu dijo, ten paciencia y vuelve a casa. No seas loco. Paso a paso lograrás cruzar el océano de la existencia material. No debes hacer de ti un devoto externo de exhibición, ni tampoco un falso renunciante. Por ahora, disfruta del mundo material de un modo adecuado y no te apegues a él. Chaitanya Mahaprabhu le dice, ve a tu casa, disfruta del mundo material de un modo adecuado y no te apegues a él. Si bien es cierto, Chaitanya Mahaprabhu hablaba de entregarse a Krishna, pero aquí le está diciendo a un chico que vaya y se case, de hecho ya tenía una esposa, vaya, disfrute del mundo material, tenga cuidado de no apegarse nada más, pero tenga paciencia, que eso es paso a paso. Chaitanya Mahaprabhu terminó diciendo, en tu corazón debes mantenerte siempre muy fiel, pero externamente puedes comportarte como un hombre común. Así Krishna pronto estará muy complacido y te liberará de las garras de Maya. Repito, si alguien... Bueno, voy a escribir de todas maneras estas citas que estoy leyendo en el mismo chat aquí al finalizar, para que ustedes las puedan ver, quienes les gusta. Chaitanya Mahaprabhu le dice a su discípulo, vaya, y su discípulo quería entregarse a él y abandonar su vida y entregarse a él, pero él le dice, no, vaya, disfrute del mundo material, cuidado, no se apegue tanto, no se apegue, disfrute de manera adecuada, y luego vuelva, que esto es paso a paso. Compórtese como un hombre común, no sea un loco, no sea un exhibicionista, compórtese como un hombre común, pero en su interior ofrezca todo lo necesario a mí. Y paso a paso, y vamos a leer un comentario de Prabhupada. El mundo material es como un gran océano que se extiende desde Brahma Loka hasta Patala Loka. Sin saber acerca del servicio devocional, el alma vaga por ese océano como un hombre que nada tratando de alcanzar la orilla. Así es nuestra lucha por la existencia material. Todos estamos tratando de salir del océano miserable material. No podemos alcanzar tal cosa inmediatamente, pero si nos esforzamos por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, podemos cruzar el océano. Por mucho deseo que tengamos de cruzar el océano, no lo conseguiremos si actuamos como locos. Tenemos que nadar por el océano con mucha paciencia e inteligencia, conforme a las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu y de su representante. Entonces, un día llegaremos a la orilla e iremos de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Así que Prabhupada aquí no dice, Haribol todo, vamos a abandonar la vida material. Prabhupada está fomentando nuevamente el tener paciencia. Él dice, no se puede lograr inmediatamente. No se puede actuar como un loco, dice él. Ahora, ¿por qué razón menciono todo esto? Porque he tenido la experiencia de poderlo ver con algunos Vaishnavas, quienes perciben un sentimiento de culpa porque yo estoy perdiendo el tiempo, ganando dinero en la vida material y no me puedo entregar al templo. A veces está esa idea, un poco triste porque es desagradable ver a alguien con culpa, culpándose por hacer algo que está bien hecho. Que si ustedes, y yo sé que ustedes lo son, personas que viven en su casa, que algunos tienen familia, responsabilidades, facturas, colegio. La instrucción de Krishna, y en este último punto, el néctar de la instrucción, es seguir los pasos de los acharyas, lo cual significa ver cuál es mi posición, ejecutarla lo mejor que pueda y gradualmente. Eso no quiere decir, por supuesto, que como yo estoy aquí, está bien. A ver, la medalla de oro no se conseguirá si no le pongo ganas al asunto. Desde esta posición en la que estoy, puedo empezar gradualmente a ir trabajando por ella. Y no quiere decir que es una pérdida de tiempo, por ejemplo, la escuela, la universidad, mi familia, mi trabajo.
No tengo algo a mano, pero en este sexto punto es seguir a los acharyas anteriores en el sentido de ver que cada acharya se ajustó a su posición y desde su posición peleó y dio el ejemplo. Similarmente, todos los acharyas nos piden que no imitemos a otros, y esto requiere introspección para darme cuenta cuáles son mis virtudes, mis cualidades y trabajar desde ahí. A algunas personas les viene bien vivir en el templo con una vida misionera y monástica, algunas personas no. A algunas personas les viene bien una tendencia más intelectual y sí, intelectual. Algunas personas son más simples. Y cualquiera que sea mi naturaleza, si yo me posiciono así como el elefante, si yo peleo contra ese egoísmo, esa lujuria que están ahí en el corazón, si yo peleo en el agua, yo no soy un animal de agua, me paso a la tierra y ahí estoy más fuerte. A eso se refiere este último punto de seguir los pasos de los grandes acharyas. Yo voy a parar aquí. Sigo con la misma sensación de que cada uno de estos puntos pudiéramos centrarnos. Si yo tuviera el chance bueno, yo tengo el chance, pero poder agarrar cada uno de estos puntos y poder rastrear más información de todos los libros de Prabhupada, podemos hacer toda una clase completa de cada uno de estos puntos. Al final de la página 31 dice: uno de seguro avanzará en el sendero del servicio devocional si sigue estrictamente el consejo, estrictamente entre comillas. El significado de estricto en el diccionario es de manera estricta, que se ajusta con exactitud a lo necesario o a lo establecido, sin permitir otras interpretaciones o excepciones. Aquí Prabhupada nos vuelve a decir que debemos ser estrictos o rigurosos en cumplir estos 6 principios. ¿Esto es para todos los devotos o para los que llevan una vida monástica? Es para todos, Madre Amrita Ganga. Solo que de vuelta, aquellos que viven una vida familiar, ser estricto en la vida familiar significaría esto: estrictamente cumplir con mis roles como papá, como mamá, estrictamente tener paciencia, estrictamente ser gentil con los no devotos, estrictamente ir paso a paso, porque podría dar la impresión de que estrictamente sería ir a toda prisa, ¿no? Podría dar esa impresión, pero incluso según la definición del diccionario, estrictamente significa, voy a leerlo nuevamente, ajustarme con exactitud a lo necesario. Y si yo vivo en casa con una vida social, familiar, lo necesario, y como lo leímos del canto 8, Prabhupada dice, aquellos guerreros de la conciencia de Krishna que están tratando de llegar a conseguir esa meta más elevada, deben estar fuertes mentalmente, emocionalmente y sensorialmente. Dice. Así que es estricto para todos. Todos, si queremos esa medalla, debemos ser estrictos, Madre Amrita Ganga. Pero de vuelta, estricto no significa eso, ¿no? A toda prisa, apurado. Ser estricto también significa ir despacio, ¿no? Una y otra vez Prabhupada lo dice. Ser paciente, aquí se menciona, hay que ser paciente. Estrictamente soy paciente. Estrictamente soy entusiasta. Porque, como decíamos la última vez, podría dar la impresión de que alguien estricto es alguien que, como yo me recuerdo, que algún profesor que era estricto cuando yo me topé con este concepto estricto cuando estaba en la escuela. Entonces me generó esa idea de que un profesor estricto era un profesor que me regañaría si yo me equivoco. Pero un estricto no es un cara dura, un estricto no es una persona cascarrabias, ¿no? A veces esta es la idea. Pero estricto, si soy estricto de verdad, tengo paciencia, estrictamente tengo paciencia, estrictamente tengo confianza, paso a paso. Así que vamos a intentar martes y jueves de la siguiente tratar de seguir hablando del tema, porque yo me siento todavía que hay mucho más que pudiéramos hablar y interrogantes que se pudieran ir poniendo en la mesa. 15 minutos de más. Vamos a parar aquí. Ok, entonces no sé cómo hacerlo porque... Ok, voy a parar ahora la transmisión y luego terminada voy a escribir un comentario. Creo que funcionará. Con las citas que leí, vamos a ver qué pasa. Sí, si soy estricto, Manuel, todo es gradual. Muchas gracias por su compañía
desde su casa. Saludos a todos. Madre Yamuna, Hare Krishna, tía Yamuna, saludos a Madre Noemí también. Qué gusto verle por aquí. ¿Y quién más anda por acá que no lo veíamos? Gustavo también, saludos. Gustavo, qué bueno verte en el chat. Así que eso, mañana es el último día del Bhagavatam, el cuarto capítulo. Nos vemos a las 8:15. Más tarde viene Ramayana. Saludos a todos.